Soy una fiel creyente de que con cada dibujo aprendemos algo nuevo. Y no me refiero tanto a una técnica o a una forma de hacer las cosas o a ciertas cosas que no habíamos hecho antes en cuanto a conceptos, sino de que aprendemos a solucionar, aprendemos a no dejarnos vencer por nuestro propio dibujo. Y eso es algo que me pasa muy seguido. Creo que eso es algo que tendremos muchos de nosotros en común. Y también es lo que le da el valor a las cosas que hacemos. Cada cosa que hacemos fue ese pequeño escalón que no logramos solucionar con el dibujo anterior, por ejemplo. Esa solución que no se nos ocurrió en otra ocasión. Ese avance de ahora ya sé cómo hacer esto. Y no solo eso, sino de que a veces tenemos problemas que no habían surgido antes y que a veces no tenían por qué haber surgido, pero aprendimos a pasar a través de ellos, como si fuera un pequeño túnel oscuro, pero teníamos esa seguridad de que solo necesitábamos seguir caminando. Este dibujo es un claro ejemplo de eso. Y es por eso que en este video decidí hablar un poco acerca de este sentimiento de frustración o de lucha interna que tenemos muchas veces con el dibujo. A lo largo del video van a ver y voy a marcar en ciertas áreas cada vez en el que las cosas no salieron como deberían. Por una u otra razón, muchas veces somos nosotros no sabiendo usar el material. Pero bueno, estamos aprendiendo. Muchas veces somos nosotros sabiendo usar el material, pero el material no reacciona a veces como debería. Muchas veces somos nosotros y uno que otro accidente que se pudo o no haber evitado. Depende del caso. Entonces, bueno, bienvenidos a mi proceso de dibujo. El problema conmigo, y espero que curiosamente esto no sea algo que tengamos en común, es que soy muy perfeccionista. Me he dado cuenta. Y dejé de verlo como un halago, porque las personas que lo somos, lo sabemos, no es algo bueno. No es algo bueno, no nos permite avanzar. Y que alguien nos diga que somos perfeccionistas como un halago no debería confundirnos, porque muchas veces eso es algo que nos detiene, que no nos deja avanzar y podríamos avanzar más rápido. Estoy segura de que podríamos. Es cierto que a veces eso se vuelve más un rasgo de nuestra personalidad, pero creo que llega un punto en el que debemos aprender a moderarlo, debemos aprender a convivir con eso de un modo en el que no nos afecte, de un modo en el que no afecte nuestro aprendizaje. Este dibujo, o mejor dicho, este video, no trata tanto acerca del perfeccionismo o qué pienso yo acerca de eso. Trata, curiosamente, de ese bonito sentimiento que llega después de toda esta gran batalla que tenemos a veces con un dibujo. Hay ciertos dibujos en los que al verlos ya terminados, para nosotros valen mucho más por todo lo que aprendimos en él. Y muchas veces todo ese aprendizaje fue por todo lo que batallamos haciéndolo. Y no me refiero a que algo valga más porque fue difícil, sino a que quizá en esa ocasión aprendimos a solucionar cosas, aprendimos a encontrar otras respuestas, aprendimos a buscar un camino diferente a veces para nuestro dibujo.
Y entonces ese dibujo se vuelve también una huella, un registro. Hay dibujos que nos enseñan que no debían terminar tal y como los imaginábamos, y eso no es malo. Hay dibujos que al luchar contra nosotros mismos nos damos cuenta de que no teníamos que luchar contra nosotros, o más bien dicho, no teníamos que ganar. El punto no es ganar, el punto es avanzar, el punto es aprender. Entonces, se trata de amigarnos con el yo que quiere todo perfecto y enseñarle que, bueno, como todos sabemos, lo perfecto no existe y que en la imperfección muchas veces radica la belleza. Es como un panorama en el que nuestro yo que está ejecutando la acción y nuestro yo que se resiste o que se frustra porque las cosas no salen bien, se sientan al final juntos a ver el resultado, a verlo tranquilo y a entender que así era como debía quedar, no como lo teníamos en nuestra mente. Creo que es algo mágico cuando un dibujo no va dirigido, o notamos en el camino que esto no va a terminar como creímos que sería y que a la vez no nos molesta. Nos da un aire de misterio. Queremos saber cómo va a acabar. Y lo mejor es que cuando tenemos esa sensación, nos dejamos llevar. Dejamos que las cosas fluyan como deban fluir. Que las cosas sean lo que estaban destinadas a ser o lo que en su origen debían ser. Curiosamente, pienso yo que a veces ni siquiera sobre las cosas que creamos tenemos un control. Y eso es muy bonito, la verdad. Tiene cierta belleza. Tiene cosas que no va a tener otro dibujo, que no va a tener otra pintura. Son pequeñas cosas que no se van a repetir. Si en algún momento, no sé, alguien nos empujó y una pincelada hizo que mancháramos algo, sigue. Si en algún momento se nos cayó la tinta sobre el dibujo y tuvo una mancha justo en el ojo del personaje o de lo que estemos dibujando, sigue. Si en algún momento no pudimos evitarlo y estornudamos frente a algo y terminamos manchando nuestro dibujo porque ahora el papel está húmedo, no importa, sigue. Muy pocas cosas no son rescatables en cuanto a las cosas que creamos. Y hablo ahorita más que nada en cuanto a dibujo tradicional, ya que en el dibujo digital es un poco distinto. Creo yo que el seguir a pesar de esas cosas hace que pensemos de modos distintos, que busquemos cómo rescatar, que busquemos no cambiar las cosas a como debían ser, entre comillas, o como creíamos que debían ser, mejor dicho. No se trata de volver a encaminarlas a lo que teníamos en mente. Se trata de que la obra hable y nos diga qué quiere ser. Creo que hay dibujos en los que hay que dejarlos fluir. Y entiendo lo frustrante que es cuando las cosas no salen como queríamos o
o a veces, muchas veces no salen como debían en cuanto a que un material reacciona de un modo en el que hasta nos puede parecer extraño en esa ocasión, pero no es algo muchas veces que nosotros decidamos. Hay una palabra que me llama mucho la atención con respecto a todo eso. No solo aplica en el dibujo, sino en prácticamente todo en esta vida. Esa palabra es resiliencia. El concepto de esa palabra me parece sumamente hermoso. Puede parecer un poco simple la definición que salga primeramente al buscar en internet, pero creo que lleva mucho más consigo ese concepto. He visto a personas, conozco a personas que pienso, wow, si yo estuviera en su lugar con lo que le pasó cuando lo que tenía planeado se arruinó. Pienso, si yo estuviera en su lugar, estaría muy desesperada, estaría a veces hasta triste, no sabría qué hacer y estaría muy decepcionada con esa situación, tanto que me quedaría pasmada, me detendría, no sabría cómo seguir reaccionando. Y estas personas continúan. Y no es solo como ser perseverante o seguir como adelante, sino es buscar el modo en el que las cosas sigan, aunque sea un modo distinto al de que las teníamos concebidas. Yo me imagino como soltar, y eso es lo difícil. Creo que es lo que quería llegar a, es la conclusión a la que quería llegar y no lo entendía. Aquí lo voy entendiendo. Es soltar. Creo que hay que aprender a soltar mucho y a dejar a los dibujos ser. Creo que cuando hacemos eso con un dibujo, es cierto que no nos va a quedar quizá la mejor obra de todas o un dibujo súper acabado y perfecto, pero habremos aprendido lecciones increíblemente valiosas. Cuando aprendemos a soltar el plan todo estructurado que teníamos para algo y aprendemos a ver que si hay cosas que están fallando o que un evento súbito pasa y nos cambia los planes, muchas veces el resistirse nos estanca. Desde hace tiempo decidí compartir con ustedes las cosas que he ido aprendiendo. Quise compartir por este medio incluso mis errores, no solo mis aciertos, porque creo que es más valioso así. Creo que es algo mucho más sincero y algo con mucha más intención de ayudar que de solo compartir. Lo que quiero decir con este video es que no están solos, que mucha gente y yo entendemos lo frustrante que es que incluso las cosas que amamos hacer nos cueste mucho trabajo hacerlas. Y no solo en el aspecto de técnicas o modos de hacer las cosas a los que no estamos acostumbrados o que no dominamos por completo, sino también incluso las ocasiones en las que creíamos que teníamos todo bajo control, en las que tomamos de las cosas que ya sabíamos hacer
y aún así algo salió mal. Son ocasiones duras y para otras personas puede no ser nada, pero sé lo que se siente. Sé que es difícil, sé que es frustrante, sé que algunos incluso pueden sentirse tan como si todo les estuviera saliendo mal ese día. Y aunque haya ocasiones en las que nos vamos a sentir así, creo que vale la pena seguir. No como una necedad de solo querer terminar por terminar, sino el preguntarse a sí mismos si en lugar de, no sé, arrugar el papel y tirarlo a la basura, en lugar de renunciar a ese dibujo en específico porque los hizo sentir tan frustrados que ya no quieren saber del dibujo ese día, porque créanme, es muy cansado mentalmente. Aún así es un seguir que implica pensar más allá, ver una segunda solución que pueda adaptarse. De eso se trata, de adaptación. La palabra que les comenté ahorita llama mucho mi atención porque habla mucho acerca de adaptarse a las situaciones. Incluso, nótese que no dije a los problemas, no dije a las tragedias, a las situaciones, porque son solo eso, son situaciones. Y cuando sabemos adaptarnos a ellas, es cuando realmente estamos avanzando. Más allá del resultado final, lo que más va a importar es lo que aprendimos en el camino. Hay mucho aprendizaje en un solo dibujo, hay mucho aprendizaje en una pintura, hay mucho aprendizaje en cualquier proceso que hayamos tenido en la creación de algo. Y aunque muchos crean que esto no tiene nada que ver con otras cosas, nuestra capacidad de adaptación, entre más la pongamos en práctica, podremos hacer mejor uso de ella en otro tipo de situaciones, quizá un poco más dramáticas en nuestra vida. Y créanme, es un gran ejercicio el poder salir de situaciones simples, entre comillas, como lo que es un simple dibujo, porque al final es solo eso, solo es un dibujo. Es valioso para nosotros, porque estuvimos ahí, porque nos costó, porque nos gustó hacerlo, pero es solo un dibujo. El valor nos lo quedamos nosotros. El valor de lo que pudimos superar en esa ocasión, de que si aprendimos algo, ahora sabemos cómo aplicarlo en una próxima obra, en un próximo dibujo. Todo eso es el valor que nosotros se lo damos. No lo tiene, se lo dimos, y con justa razón. Al final del día, si alguien nos movió y terminamos dando una pincelada errónea en una pintura y decidimos seguir, quizá no cubriéndola con el color que tenía debajo, como un intento de borrarla, como si no hubiera pasado. Si en algún momento algo reaccionó en nosotros para tomar esa mancha y darle otra forma, quizá darle un uso a lo que ya pasó, ahí es donde cambia todo. Ahí es donde comienza el juego y nuestra mente comienza a retarse.
Quiero terminar este video diciéndoles que busquen esos momentos, sepan detectarlos cuando estén ahí, cuando pueden desviar ese camino que ya tenían concebido y darle otra forma. Eso hará su camino único. Si se les presenta una dificultad, es un regalo. Es un reto que no se lo hubieran puesto a ustedes, quizá porque no se les ocurrió, quizá porque puede parecer injusto a veces. Pero vayan más allá de eso. Aprovechemos esa gran oportunidad que se nos brinda, esa oportunidad de sorprendernos a nosotros mismos. Creo que el hacer eso, en dibujos, en pinturas y en las cosas que hagamos, es una muy buena práctica, porque es algo que vamos a necesitar día a día. Y va a haber situaciones aún más grandes en las que podamos realmente resolver las cosas que nos pasen. A fin de cuentas, es como mucha gente dice, que nuestra capacidad de adaptarnos es lo que marcará la diferencia y nos guiará hasta poder lograr las cosas que nos proponemos. Así que busquen que esa mancha de tinta sea una flor. Busquen que esa pincelada fuera de lugar parezca que siempre debió estar ahí. Que sea ese gesto de pintura salvaje que la gente le encante. Ese algo que al verlo, alguien se acerque y diga, esa es mi parte favorita.